están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 21 de junio. Sí. Karina Año Oliva, nuevo. ¿cómo estás tú? Mucho gusto de saludarte. Mucho Huetripantu. gusto. Sí, estamos. Don Rodrigo Durán. Mucho gusto. Feliz año nuevo de nuestro Mapuche, pueblo. sí, pero no sí. solo Mapuche, De los también pueblos de los sí, pueblos ¿qué otros originarios. más? Aymara también lo celebran ¿También en el en esta equinoccio, fecha? sí, en esta fecha. Es bien interesante esa coincidencia porque son dos culturas Sí, separadas en el... Pero es cambio equinoccio, entonces lo que manda más bien es el cambio del ciclo. No, sí, yo entiendo por qué, pero igual es Sí. notorio que dos culturas muy distintas y geográficamente muy distintas acudan al mismo fenómeno natural para entender el ciclo. Pero muchas culturas en el mundo lo hacen. Los babilonios también cambiaban en equinoccio y... El año cambiaba en el equinoccio, ¿no? Se deben haber mandado WhatsApp, ponte tú para decirse, oye, cambiemos en equinoccio. Una paloma mensajera. Claro. Pero bueno, sí, feliz año nuevo. Karina Oliva, militante, dirigente del Partido Comunes. Así es. Bienvenida como siempre. Muchas gracias. Y don Rodrigo Durán, que es magíster en ciencias políticas y trabajas con Evópolis. Trabajo en Evópolis, sí, Ah. coordinador territorial. Exactamente. Militante también. Militante, fundador, todo. Todas las chapas posibles. Todo Evópolis. Todo. Es probable que se nos integre en un ratito, estaba complicado en algunos tacos. Santa Cruz, Roberto, abogado socialista, yo creo que va a llegar. Sí, Así va que a a ver si en la llegar. segunda parte contamos con él, porque uno de los grandes temas que tenemos esta semana, ciertamente, es la situación del Partido Socialista, pero no solo del Partido Socialista, sino que el clientelismo político, el poner en duda los mecanismos de refichaje que quizás fueron un error profundo en manera de incorporar militancia, en fin, darle una vuelta a ese tema yo creo que es súper importante, pensando fundamentalmente, Karina, Rodrigo, en la salud democrática, ya que ya está tan deteriorada, está como con la influenza, esas que empiezan y no terminan nunca. Nosotros tenemos una salud democrática muy compleja y esto viene a ser un mazazo fundamentalmente al Partido Socialista, que yo creo que... Pero golpea a todos los partidos. Pero ¿sabes qué? Yo creo que los socialistas mismos aún no dimensionan la profundidad de lo que les ha pasado. Y lo grave que es y lo difícil que va a ser seguramente reconstruirse. Mira, a mí me Karina. gustaría partir este análisis porque creo que yo concuerdo, yo creo que generalmente se ha hecho un análisis de decir siempre que la política está en descomposición. Yo creo que la política no se descompone, es como la energía. Nunca se acaba, se transforma, pero no se descompone. Más bien lo que puede tender a descomponerse son los parámetros o los mecanismos de representación y de hacer política en las estructuras democráticas. Es la democracia la que tiende a, como régimen, como sistema, que en la ciencia política siempre se trata de diferenciar mucho lo que es la política y lo político, la democracia como sistema. Y yo creo que lo que hoy día está en real crisis es como la democracia no está solo supeditada a mecanismos de representación más que a un sistema político mayor que no está abarcando la garantía de derechos, no está abarcando la libertad de expresión, está dejando cualquier otro espacio fuera de lo que es la democracia y dejándolo solo a los sistemas de representación que son básicamente las elecciones o como se eligen en definitiva los representantes. Y en este caso, yo creo que lo que ocurre con el Partido Socialista, yo creo que nadie puede pretender solo decir esto es solo del Partido Socialista, esta crisis. Evidentemente lo que pasa o la figura de lo que ocurre en la comuna de San Ramón es algo a lo que uno tiene que decir, claro, esto está ocurriendo en un caso específico del Partido Socialista, pero cómo estamos generando adhesión, participación, construcción política dentro de los partidos, creo que es un déficit que estamos en todas las organizaciones, o sea, lo que participa la gente desde la UDI hasta los partidos del Frente Amplio, pasando, o sea, movilizar a la gente en la participación interna de los partidos es complejo y que la gente sienta que sus espacios políticos internos son todos democráticos también es complejo, porque genera lo que pasa. Ver la democracia, solo el sistema de representación, genera clientelismo, genera que solo las funciones del operador político, etcétera. Pero llevándolo exclusivamente como análisis a lo que ocurre con lo del Partido Socialista, yo esta semana terminé de ver una serie un poco famosa que se llama Chernobyl. ¿Ya? No la he visto, pero está muy buena. Muy entretenida. Muy buena, es corta, es una miniserie, en donde
cuenta la historia, es casi una serie documental, básicamente. Cuenta un poco lo que ocurre con el desastre de Chernobyl y cómo el gobierno de la Unión Soviética trata de reaccionar y contener, porque estaba enfrentado en plena Guerra Fría, en los años 80, a finales de los 80, y el partido, o el Comité Central de allá, del Partido Comunista Soviético, trata de generar la contención para que esto no explote, porque eso lo podía debilitar en su confrontación política con el resto del mundo. Y uno puede analizar cuánto dimensionaron de que esto sí le iba a afectar y tomaron las mejores decisiones para que no ocurriera, o las decisiones que tomaron después de lo que ocurrió, porque son distintos momentos. Entonces aquí uno también podría analizar que en este desastre del Partido Socialista y sus elecciones, ¿cuánto es el error político de no haber previsto? Yo creo que la política siempre se hace mucho en la capacidad de prever situaciones y eliminarlas para que no se te genere un desastre, y después, si tienes el desastre, ¿cómo lo haces para que el desastre no derrumbe todo? No derrumbe la moral de tus militantes, no derrumbe la moral del sistema político hacia la ciudadanía, y yo creo que todavía no se dimensiona, porque yo creo que igual estar en un espacio de esto, además como sale públicamente, o sea, salir en un informe, salir públicamente, no siempre se dicen las mejores respuestas frente al cuestionamiento, no se medita para decir, en realidad aquí tenemos que hacernos cargo de un problema, más que como tratar de evadir las preguntas o evadir las respuestas. Entonces yo creo que es muy grave lo que ocurre, y nos daña a todos. Ahora, ustedes dos, y te doy la palabra de inmediato, Rodrigo, son militantes y dirigentes de partidos nuevos, jóvenes. Ustedes son jóvenes y sus partidos también, que no están sujetos a lo mejor a las tensiones y las mañas de las historias, digamos, de los partidos antiguos, como lo que le ocurre hoy día al Partido Socialista, donde las peleas internas de poder se estructuran en un deterioro que es muy, muy potente. Un matiz nomás haría de lo que tú dices, Karina. Yo creo que la política nunca desaparece, pero sí se pudre por momentos. Y hoy día yo creo que estamos viviendo una etapa de la política chilena que es muy compleja y que está en el borde de ser irrelevante para la gente. ¿Te fijas? Y eso es muy jodido. Cuando la galleta dice, a mí la política me importa un bledo y yo me la arreglo solo. No ha dicho eso. No, muchas veces. Y la decisión y la adhesión a alguna lógica política era muy importante durante mucho tiempo. Cuando hay gobiernos de políticas redistributivas. Puede ser, para analizar. Rodrigo. Mira, Rodrigo Durán. Yo creo que lo primero que hay que hacer acá, y esto me encantaría escucharlo de todos los sectores políticos, es una condena a lo que está pasando hoy día en San Ramón y la negligencia con la que ha operado la dirigencia del Partido Socialista. Porque el Partido Socialista, recordemos, esto no es una sorpresa. Hace 2 años nosotros sabíamos de las irregularidades que existían con uno de los vicepresidentes nacionales del Partido Socialista, miembro electo del Comité Central, que era el señor Aguilera, el alcalde de San Ramón. Todos sabemos la importancia que tuvo San Ramón en la recolección de firmas del candidato Alejandro Guiller, en el proceso de refichaje del Partido Socialista. San Ramón tenía un padrón de 6.200 militantes, 5% de la población de San Ramón era militante del Partido Socialista, antes del refichaje, y ahora son 3.800, si no me equivoco. Más de 4.000. Es una enormidad. Nosotros en Evópolis no tenemos ninguna comuna donde tengamos más de 1.000 militantes, y somos un partido con 25.000 militantes. O sea, es realmente impresionante la cantidad, porque San Ramón tampoco es una comuna muy populosa. ¿No? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó en San Ramón? Y lo que hemos visto en el último tiempo da muestras de qué es lo que pasó en San Ramón, que son prácticas clientelistas, arraigadas en la cultura partidista del Partido Socialista. Y lamentablemente la dirigencia no se hizo cargo de un problema que sabía que existía. Lo advirtieron internamente, externamente, el CERVEL también encendió las alarmas. O sea, yo creo que ahí hubo, en primer lugar, un problema de dirigencia, de cómo hacerse cargo de algo que era evidente que iba a pasar. Dicho eso, yo creo que también aquí hay una cuestión que es bien relevante, y es que en un sistema tan... Todo el mundo dice que Chile tiene un sistema hiperpresidencialista, pero más que hiperpresidencialista, es hiperpartidista. O sea, en pocos países del mundo los partidos tienen tanta relevancia, sobre todo con el nuevo sistema electoral, los partidos tienen tanta relevancia como en Chile. En la conformación de las listas,
de parlamentarios en la conformación de lista de concejales, en la nominación de miembros de los gabinetes ministeriales, etcétera. O sea, los partidos en Chile, para el funcionamiento de la democracia, si uno lo viera teóricamente en el papel, son mucho más relevantes que, por lo menos en cualquier país de América Latina. Es equivalente a lo que tú ves, por ejemplo, en España o en Estados Unidos o en Alemania. El nivel de importancia que tienen los partidos como estructuras y las dirigencias de los partidos. Porque cuando tú tienes sistemas parlamentarios o semipresidencialistas, las coaliciones adquieren mayor importancia porque tú tienes que formar gobiernos Aquí no. Aquí los partidos son tremendamente hegemónicos. Y la ley, el cambio de ley que hubo, les dio aún más poder a los partidos, fortaleciendo a los que ya estaban, haciendo una ventana para los que se estaban formando en ese proceso, y ahora formar un partido político y mantenerlo es muy, muy difícil. Y uno está... no lo van a saber. No, es muy difícil. Y además uno está en un periodo en el que compite en una desigualdad de condiciones brutal. O sea, piensa tú que, si por ejemplo, nosotros cuando nos constituimos, que fue el año 2016, tuvimos que esperar hasta la próxima elección parlamentaria para poder tener un financiamiento fiscal más o menos equivalente al de otros partidos. Pero la idea de que la UDI recibe 1.000 millones de pesos al año del fisco para funcionar por el resultado electoral que tuvo en la última elección. Y otros partidos reciben, no sé, 40 millones. O sea, es abismal la diferencia. Entonces, los partidos son muy importantes. Yo creo que, y otra cosa que también creo que es súper valorable, es el rol que ha tenido la prensa en este proceso. O sea, la prensa libre, como el reporteo de investigación, ha sacado a la luz cosas que probablemente nadie sabría hoy día la situación de San Ramón si no hubiese sido por la investigación que hubo en el 2017 y por el seguimiento que hicieron los medios a lo que pasó ahora en este proceso eleccionario. Por lo tanto, yo tengo la sensación de que no creo que estemos llevamos mucho rato en una situación en la cual no podemos caer más bajo como sistema político, como actores del sistema político. Yo creo que lamentablemente los partidos no pueden estar más desprestigiados hoy día. O sea, esto es como un dato más a la causa. Sí, pueden. Pero mira, yo sí, la ley de Murphy, todo puede empeorar. Eso hasta lo dijo una vez la presidenta. Pero deja que termine Rodrigo esa idea y te doy la palabra. Para cerrar, creo que la única forma de, y rescato lo que decía Karina, creo que la única forma de revitalizar la política en un sistema como el chileno, en el cual los partidos son tan relevantes, es que las dirigencias de los partidos y los militantes de los partidos tomen conciencia de la importancia que tienen esas instituciones para el funcionamiento de la democracia. Porque yo soy un defensor del sistema chileno, me parece que es oportuno que los partidos tengan la relevancia que tienen, pero al mismo tiempo me parece que es muy irresponsable y muy negligente por parte de varios dirigentes el mirar por encima la importancia que tiene la participación interna en los partidos. O sea, hoy día los partidos adolecen adolecen de una baja participación de base interna, tanto por desinterés de muchos militantes, tanto por una falta de cultura de militancia, que era algo que antes era muy distinto. El militar en un partido era como parte de tu identidad. Hoy día militar en un partido es un dato. Pero antes uno tenía su carnet y tenía un dato oculto, además. Claro, y tenía que hacer su escuela de cuadros, 4 años, y la firma. A mí me encanta eso. Es como que eso era militar. épico. A mí me encanta. Así era, po. Nosotros estamos tratando de hacer eso. Así era, o sea, tú accedías, perdón, a tu calidad de militante. Soy de la época y la viví. Tú eras premilitante, tú primero aspirabas a entrar, después alguien te y llevaba, te tenían que apadrinar. Y te apadrinaban, y te apadrinaban no en el sentido del San Ramón, ¿no? Alguien te impulsaba. Y tú ibas a reuniones, ibas a charlas, adherías de verdad a una de estas. Premilitabas, hacías ciertos méritos y finalmente accedías a la condición de militante y a los derechos del militante. Así es. Entonces tú eras una persona que se esforzaba por el... Y que eras parte de la organización, no que firmaste un día y te llevaron a la notaría y te pasaron 5 lucas. ¿Sabes qué? Karina Oliva. Yo creo que históricamente en nuestro país la política, el sistema democrático siempre ha estado débil. Lo voy a poner como ejemplo. Cuando se genera la primera constitución, la de 1833, las instituciones eran vergonzosas. O sea, uno la analiza en términos de corrupción, de participación. Para que se fuera a firmarla, en ese momento histórico van a firmar la carta, les llega por una carta de invitación a quienes... o sea... no, y es voto censitario, es un momento, es una república oligárquica. Oligárquica, pero
Pero dentro de ese momento del mundo oligárquico, a cierta parte de la oligarquía también la dejaron fuera porque estaban confrontadas, en pugna. Entonces, ¿cómo la dejaron fuera? Le mandaron invitación a algunos. Después, en la época de Balmaceda, hartos años después, crisis política de poca participación. Claro. Después, en los años 20, o sea, vergonzoso cómo funcionaban nuestras instituciones. Después, o sea, los momentos más épicos de la participación han sido, yo creo que los de el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, el gobierno de Frei Allende, porque son gobiernos de políticas redistributivas que la gente la convencen a hacer participación porque sienten que algo les cambia. Entonces, ahí yo creo que se genera una perspectiva en que la democracia tenía una perspectiva que iba más allá de lo clientelar, de lo censitario. Pero al mismo tiempo, creo que lo que ocurre, y creo que es importante condenar lo que ocurre en San Ramón, pero no es solo el Partido Socialista que ha vivido situaciones como esta. O sea, hay que recordar la UDI, que Orpi está involucrado y condenado por el caso de corrupción, lo que pasó con Noboa, Jovino Noboa, por el caso de, o sea, él va con juicio abreviado, no es que se dice aquí el caballero no hizo nada, y la UDI salió a respaldarlo. Entonces, cómo se generan los vínculos entre los partidos, la crisis de la política que se genera de los partidos sobre todo, y de nuestras instituciones en el 2015 que explota, creo que no se le tomó la importancia y no como debía hacerse, porque ¿sabes qué me preocupa de lo que ocurre en San Ramón? Que al final terminemos estigmatizando a un sector o una comuna producto de un hecho particular que hay que atender con la gravedad que tiene, pero a mí me preocupa que se ponga con esta gravedad solo de San Ramón, pero lo de Jovino Noboa se entienda como algo distinto. Entonces hay una condición también de clase ahí, ¿cuál es el delito más grave? ¿El de los que son más pobres o de los que tienen condiciones socioeconómicas más favorables? Y ahí yo creo que hay que poner también la atención y que los partidos desde la UDI, con lo que pasó ahí, no haga oídos sordos y no pase como, mira, en realidad esto lo hizo por el partido y se le da casi una... O sea, Jacqueline Van Rysselberghe en ese momento dijo que casi había sido un héroe de la UDI por lo que había hecho. Pero Karina, ojo, yo creo que entonces, Rodrigo. Y ahí quiero hacer el punto porque lo que ocurre en San Ramón, ojo, no vamos a terminar estigmatizando a militantes del Partido Socialista por personas en particular o a la comuna de San Ramón por lo que ocurre en el Partido Socialista en un sector. Y yo creo que ahí tanto el resto de los partidos políticos, el resto de los medios de comunicación tiene que tener el cuidado debido a no estigmatizar, porque es muy peligroso. Una comuna que tiene indicadores de estar buscando sobresalir a la vulnerabilidad, estigmatizarle yo creo que sería un error mayor y una falta de ética política profunda. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Karina. De hecho, eso Roberto mismo, Santa Cruz llegó, así que lo vamos a poder incorporar en unos minutitos más. Está aquí. Eso lo he visto lo he señalado en otras cosas. Y insisto en lo que decía antes. La principal responsabilidad para no estigmatizar a los vecinos de San Ramón hoy día es del Partido Socialista. O sea, nosotros no podemos decir, mira, en verdad, para no estigmatizar vamos a hacer como que esto no pasó, porque esa excusa te sirve para no estigmatizar, no sé, a la gente que le gusta usar camisa. No, es que no vamos a hablar de delincuentes de cuello y corbata porque se pueden sentir ofendidos. Aquí hay un problema serio, donde el tema de San Ramón es un botón de muestra de una crisis del sistema político chileno. O sea, yo creo que ahí coincido. Y lamentablemente lo que tú señalabas antes, que fue esta reforma que llevó a cabo el profesor Engel, en respuesta a toda la crisis que vivimos en post-caso Penta, SQM, etcétera, etcétera. Yo creo que los partidos no estuvieron a la altura, los partidos anteriores no estuvieron a la altura porque buscaron generar un arreglo en el cual dijeran ya, que la gente, hagamos una reforma, que la gente se lo olvide, pero sigamos con prácticas más o menos parecidas y no nos ataquemos. Y fíjate tú, que ni la UDI, ni Renovación, ni la Democracia Cristiana han salido con condenas firmes a lo que está pasando hoy día en el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque probablemente tienen casos similares en otros lugares. Si esto no es o sea, el clientelismo no es patrimonio exclusivo del PS. El clientelismo es una práctica extendidísima en muchos partidos de Chile, sobre todo en los más viejos. ¿Por qué? Porque se generan lógicas de poder nocivas al interior de los partidos. Y yo creo que nosotros
Evópoli o Comunes o Revolución Democrática o todos los partidos que surgen en una segunda etapa de la democracia que están hoy día en el Frente Amplio y estamos nosotros hoy día en Chile Vamos, tenemos una responsabilidad importante en condenar esta situación y también en aprender de lo que está pasando. Si esto es algo que a nosotros también nos puede pasar en 4 o 5 años más, cuando ganemos municipalidades, adquiramos espacios de poder y las lógicas internas de los partidos se vayan transformando en lo que finalmente terminó condenando la política chilena hacia lo que es hoy día. Y por eso es que yo hago hincapié y refuerzo lo que decía Karina anteriormente, de que es muy relevante que los partidos tomen conciencia de la importancia de la participación de bases. La importancia que tiene que los militantes se sientan protagonistas de los proyectos, no solamente para ir a votar en la elección del Comité Central o de la directiva regional o de lo que sea, sino que sean protagonistas permanentes del proyecto político que uno está construyendo, porque de lo contrario se generan estas lógicas clientelares. Y eso, lamentablemente o afortunadamente, es responsabilidad principalmente de los dirigentes de los partidos. No es tanto responsabilidad de bases, porque uno tiene que crear las condiciones para que las bases participen. La participación no surge espontáneamente, menos en una sociedad como la chilena donde la participación política es bastante rara, es bastante escasa. Y menos con militantes que son una firma y nada más. Así es. Entonces, ahí hay un tremendo desafío para los partidos. Hagamos una pausa, incorporamos a Roberto Santa Cruz y le damos un poquito más de tiempo a la segunda parte para que sigamos conversando de este y de otros temas. Pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y le damos la bienvenida a Roberto Santa Cruz, abogado, militante del Partido Socialista, panelista muy permanente de nuestro programa. ¿Cómo estás, Roberto? Gusto de saludarte. Bien. Bienvenido seas. Gracias, muchas gracias. A veces que no es el mejor programa que te podía tocar, pero en fin. No, te ha pero está tocado bien. duro a ti varias veces programas con... Sí, me tocó cuando ocurrió el tema de los papers, Sí. me tocó en varios escándalos del partido al que pertenezco. Hemos hablado, por supuesto, del tema durante este momento, señalando varios puntos, digamos, que te lo resumimos. Primero, que esta es una crisis muy importante y una crisis de la política, además, que pone en juego elementos bases de nuestra democracia, que es una crisis de las dirigencias de muchos partidos, que es una crisis que tiene que ver con los mecanismos de clientelismo fundamentalmente, que es muy arraigado, en opinión de Karina y también de Rodrigo, que es una muestra de arraigo en partidos más bien tradicionales, donde el clientelismo, a propósito del refichaje, también se reforzó, donde hay pocos espacios de democracia interna, donde no hay militancia, más bien, y por eso esto del clientelismo, y donde las dirigencias han tenido un rol de ausencia, de no hacerse cargo de los problemas o derechamente aprovecharse de las circunstancias. Hay un poco de todo. Roberto Santa Cruz. Hay un poco de todo en ese sentido. Yo creo que lo que le ocurre hoy día al PS es una fotografía a la decadencia de nuestro sistema democrático, principalmente donde se espera que los partidos políticos en general tengan un rol no solamente de búsqueda del poder, sino que esa búsqueda del poder tiene algún sentido en virtud de la ideología que los partidos representan. Lo que ocurre en mi partido, y puede ocurrir en otros, pero sería una trampa o sería feo de hablar de otros partidos cuando ellos han dicho Socialista. Que esto entienden que no es privativo del Partido Socialista y que es muy probable que ocurra en otros partidos y que sirva como lección cómo enfrentarlo. Claro, yo creo que hasta ahora no lo hemos enfrentado muy bien como partidos. Hay que ser autocrítico en esto. Siento que hay un nivel de obsecuencia en nuestra élite con respecto a situaciones que no deben ser toleradas desde ningún punto de vista. Cuando uno ve democracias dañadas como las colombianas o países como México, donde el narcotráfico tiene más poder que el Estado, y es el Estado el que ha retrocedido en virtud del narcotráfico, uno de estas primeras alertas deberían tener señales más claras de rechazo. En 2017 el PS tuvo algunas gestiones para evitarlo, fue la expulsión del alcalde de San Ramón y algunos más de los militantes que pertenecían ahí, Pedro Jaque, su hermana, salieron del partido, pero la red no se terminó. El padrón después del refichaje con la reforma laboral bajó de 6.000 militantes en San Ramón, bajó a 4.000. 4.000 militantes en San Ramón también es algo irreal. No hay una ebullición del Partido Socialista tan grande, yo creo que de ningún partido. Eso es algo que no tiene que ver con la realidad, eso es clientelismo puro, que no solamente tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con otros tipos de clientelismo. Cuando uno se da cuenta que personas que consiguen un contrato en
el Estado, no solamente el Estado como presidencia, sino que también en municipalidades, o hay manejo de recursos públicos que benefician a algunos sectores de gente que no tiene ningún compromiso, que ni siquiera sabe si es de izquierda o de derecha, que solamente la pasan a buscar para el día de la elección y después tendrá alguna prebenda en algún momento, viene a vulnerar. En este momento el partido, voy a decir, más grande de la oposición, que el Partido Socialista, es quien tiene que liderar la oposición, porque así como el gobierno no lo está haciendo muy bien, la oposición tampoco, y siendo, creo yo, mi partido el que tiene que tomar el rol principal, solamente por un tema de tamaño o incluso de historia, hoy día está enfrascado en discusiones que tienen que ver con qué hacemos con el narcotráfico, qué hacemos con la operación de los votos, qué hacemos con el clientelismo desacerbado, que en realidad lo que causa es desafección. A mí, derechamente, me da vergüenza tener a la señora Mónica Aguilera hablando de Allende con todo lo que pasa, no haciéndose responsable de nada. O sea, no es la mejor de la situación y estoy tratando de ser lo más claro posible, sin temor a la reprimenda en el mismo partido existen. Yo lamento incluso el otro día las declaraciones del senador Insulza cuando como que dice que la crisis que ocurre dentro del partido es casi una represalia del sector que perdió, entre comillas, la elección. Como una revancha del sector que nos sacó como lista la mayoría, apuntando directamente a Marcelo Díaz. Más allá de que si uno puede cuestionar internamente si es la mejor forma o no para enfrentar el conflicto, como lo puede hacer Marcelo Díaz u otras personas del Partido Socialista, negar el conflicto de lo que ocurre en San Ramón, como responsabilizando a otros, creo que es una incapacidad política de no hacerte cargo de los conflictos. Y es complejo cuando alguien, un liderazgo como el de Insulza, ex canciller, ex director general... secretario general de la OEA. Claro, o sea, cómo se mide llevarlo a un espacio tan pequeño. Un debate que tiene que ver más bien con la democracia, con el fortalecimiento institucional, con otras aristas más que no tiene que ver ganar o solo perder la elección. Si el conflicto al final de lo que ocurre en el PS, lo que está pasando en la elección es como casi un elemento tangencial frente al conflicto que hay en democrático, no democrático en la elección, sino que lo que ocurre en la comuna, con su refichaje, con el conflicto que hay con lo que pasa con sectores que están ligados al narcotráfico en la comuna. Entonces me dejó con una sensación de que como alguien con el liderazgo que tiene político, no solo dentro del partido, sino que a nivel nacional, tenga ese tipo de declaraciones. Que da la impresión de que esos liderazgos ya no son lo que requiere el país. El presidente Sebastián Piñera, uno de los primeros que llama cuando tiene conflictos internacionales, en Cancillería uno de los primeros que llama, sí, y claro. ¿A quién sienta al lado? A José Miguel Insulza. Y él da estas declaraciones. Me parece como fuera de tino, por decirlo. Creo, no sé si lo dije antes de empezar al micrófono o no, pero yo creo que hay un tema de obsecuencia importante de los liderazgos. No dijiste al micrófono. Ya. Y tiene que ver con aquello, o sea, tanto el senador José Miguel Insulza, con el cual yo trabajé en la OEA, lo conozco bastante, una persona que yo respeto mucho y que es muy respetado dentro del partido, pero tanto tiempo afuera, pasa un efecto que aquellos que militan en partidos políticos van a entender. La militancia interna, o sea, los votos que tienen dentro del partido disminuyen, porque los liderazgos se ejercen estando presentes. Lo que ocurre con José Miguel es que él, siendo incluso senador de la República, internamente no tiene una cantidad de votos como otros también que fueron obsecuentes, no solamente José Miguel, que fueron en la lista de Álvaro, prácticamente porque hay un bolsón y un nicho de votos superior al que había en la lista que es derrotada. Echarle la culpa a los perdedores de esto tapar el sol con un dedo. O sea, en ese mismo sentido, las primeras declaraciones del presidente del partido son desafortunadas cuando él señala que aquí no se altera el resultado de la elección. Si lo que está en juicio aquí no es quién gobierna el PS, lo que está en juicio es cómo la política vuelve a ser ética. Yo creo que eso es justamente... Rodrigo Durán. Lo que señala... Roberto, es justamente lo que no solamente la dirigencia del Partido Socialista no ha logrado entender, sino que la élite política que estuvo encabezando los destinos del país los últimos 25 años no fue capaz de entender. O sea, el problema con SQM, el problema con Penta, el problema ahora con el caso del PS, y en general todas las, incluso te diría yo, la discusión que se dio la semana pasada o esta semana por el cambio de gabinete entre la UDI y RN, son todas señales de una desconexión
aberrante entre la parte importante de la dirigencia que está anclada al sistema político actual y la ciudadanía. Exacto. O sea, esto no se trata de si Álvaro Elizalde sacó 400 o 500 votos más que Maya Fernández en la elección del Comité Central. Se trata de que los partidos políticos den cara de los errores que han cometido, y esto, insisto, no es un patrimonio del Partido Socialista, es lamentablemente un patrimonio de todos los partidos políticos tradicionales, que den cara de los errores que han cometido, que han llevado a que la política hoy día esté en el lugar que esté y los partidos políticos tengan el nivel de desprestigio que tienen. Entonces, si nosotros, yo creo que aquí hay una oportunidad de que tanto el partido, sobre todo el Partido Socialista, pero todos los partidos seamos capaces de condenar esta y otras prácticas que finalmente lo que le hacen es daño a la democracia. Y eso es lo que yo echo de menos de todos los dirigentes políticos, con la misma claridad que lo dice Roberto, que todos sean capaces de decir, aquí hay un problema, porque esto no se trata de quién gobierna el PS, se trata de cómo nosotros somos capaces de decir, si tenemos un sistema político en el cual los partidos tienen un rol tan importante, cuidémoslo. Porque si no lo cuidamos nosotros, vamos a terminar en sistemas como el peruano, donde tú tienes 60 partidos en el Parlamento, donde es una cosa más o menos ingobernable, o vas a terminar en una crisis institucional que los partidos, que son quienes tienen el derecho, porque son o los políticos, que son quienes tienen la responsabilidad de resolver una crisis institucional, no van a tener la legitimidad para resolverla. Estamos llegando a un punto en el cual quienes podemos resolver el problema no vamos a ser legítimos para hacerlo. Y eso para mí es lo más preocupante en esta situación. Sí, yo encuentro, a mí me parece como plantea, incluso desde siendo militante del Partido Socialista, Roberto, el cómo uno puede analizar y es muy elocuente plantearlo incluso desde una posición interna. O sea, uno puede condenar desde fuera, siempre es más fácil condenar estando fuera. Y que no, yo he escuchado a otros militantes del Partido Socialista en una misma posición. Y yo comprendo, además lo decía cuando estábamos en comerciales, que a mí me genera como una sensación de tristeza lo que pasa en el PS, ¿no? Porque yo no soy militante del Partido Socialista, pero creo que lo que representa como Partido Socialista, el Partido Socialista en la historia del país no es menor. O sea, con presidentes del país, o sea, no es solo una institucionalidad que representa una colectividad específica de sus militantes, han tenido representantes que han gobernado el país, que han sido representantes por fuera. Hoy día la presidenta Bachelet es una alta comisionada de derechos humanos, o sea, el peso específico que tiene el Partido Socialista no es menor, así como lo tiene incluso la Democracia Cristiana, como lo han tenido los partidos que han tenido gobernantes. Entonces, por eso yo planteaba en esto de José Miguel Insulza, con la trayectoria que tiene y la capacidad incluso los liderazgos como él de mirar los conflictos no desde el ensimismado, sino tienen la capacidad política. Además, siendo senador no hay ninguna necesidad de requerir más espalda de la que ya tiene. Claro, o sea, que la capacidad que tienes de mirar el conflicto por sobre el conflicto. Y entonces ahí yo digo, me genera esa frustración de liderazgos políticos que trascienden a sus propios partidos. Y yo creo que este fin de semana, ojalá tengan la capacidad de decir, bueno, aquí necesitamos hay una buena señal chance del Tribunal Supremo, en que pide la revisión y la anulación de las elecciones en varias comunas, incluida San Ramón. Pero además pide una intervención directa de la directiva, imagino yo, en San Ramón o del partido en San Ramón, de manera que se revisen padrones, en fin. Es la primera señal concreta institucional que uno ve de decir este problema es mucho más grave, que ya contamos los votos, ahí vamos a ver qué hacemos. O sea, yo creo que es un primer paso. Ahora, no sé, Roberto, pero la sensación que uno le queda también es de ver, claro, que yo comparto con Karina esto. Duele a quienes creemos en la democracia que un partido tan importante como todos los partidos, pero con la trayectoria que tiene, se vea enfrascado en una situación como esta. Y yo no sé si tú le ves salida adecuada, porque lo otro es arrastrar agonía, digamos, que yo creo que es lo que le va a ir pasando a los partidos antiguos, pero ese es otro cuento. Pero
¿Tú ves salida, tú ves voluntad interna o todavía está muy fresco el tema? Yo creo que estamos todavía en una etapa de shock, digamos. De choque, porque está ocurriendo un desbande bien especial. Tradicionalmente el Partido Socialista, históricamente nace en dictadura, el Partido Socialista se reúne nuevamente con muchos partidos socialistas o partidos de izquierda que no necesariamente escribían al socialismo. Y por eso la riqueza del partido en términos de diversidad de izquierda es bastante importante, que llega de progresistas liberales hasta marxistas. Aunque cada vez quedamos unos marxistas en especie, pero hay socialdemócrata y social cristiano. Ha sido un partido que ha sido bien diverso en su ideología. Pero siempre ha tenido 2 o 3 sectores importantes que han gobernado el PS, lo cual le ha dado estabilidad. Sin embargo, hoy día el choque, como se dice vulgarmente, está más delganado. O sea, los sectores tradicionales, conocidos como la nueva izquierda, en su momento la renovación, el tercerismo, hoy día que el sector más grande del Partido Socialismo, se están descolgando muchos porque están descontentos con la actitud de sus líderes internos. Entonces, esta crisis, yo creo que viendo el vaso medio lleno, muy medio lleno y con harto esfuerzo en verlo medio lleno. Con mucho optimismo. Con mucho optimismo. Va a decantar en dejar ciertos liderazgos que están un poco empotrados en la dirigencia, en un momento en que es fácil hacerlo, porque no teniendo el gobierno, y esto quienes saben de política lo van a entender, es más fácil ser rebelde. Por lo tanto, aquellos que piensan y que se quedan callados por temor a perder algún cargo de poder en el Estado, hoy día no tienen esa carga. O sea, viéndolo bien positivo. Entonces, ese factor puede ser influyente en que esto, si bien tengamos la presidencia que tengamos, se gane un poco más. Renunció el vicepresidente del Partido Socialista, que era Durán, alcalde de Independencia, con una declaración que yo la encuentro muy sentida y que me pareció muy favorable en el sentido de que ellos están para que algo ocurra. O sea, invitaba a que fuera una cosa más compartida. Sí, pero no. Los demás miraron por otro lado. El Tribunal Supremo en su declaración llama a la directiva a hacerse cargo del conflicto de San Ramón en particular, a una dirección, a un Álvaro Elizalde que está un poco debilitado por lo que ha ocurrido, es al que más se le enfrenta y ha estado más bien con una posición de recular y no enfrentarla. Para ir cerrando, pues, les quiero poner otro tema que es tan importante como este, creo yo. Y lo otro, el silencio de Maya Fernández, que también uno dice... no, que está en México. Es incomprensible. No, pero han salido otras voces de gente que estuvo con Maya en la elección, que va en la lista. Atria y Marcelo Chilin han estado fuertes. No voy a mencionar al apoderado porque yo creo que ya escapa... Yo creo que no favorece tampoco Marcelo Díaz mucho el debate, pero aquellos que han dado opiniones más racionales de la lista que perdió han sido bastante críticos. Hasta Alewi ha estado con... Sí. Claro, o sea, articulando ahí el diputado algo. Chilin, que va a quedar dentro del Comité Central, por supuesto, señala que no es el Partido Socialista el que él quiere y que él se fichó. Entonces, yo creo que esto se va a desgranar bastante en el grupo interno, y esto lo hago con mucha confianza en este programa, al cual, como me han dicho, soy panelista ya hace rato. En los grupos que uno conversa, porque hoy día el WhatsApp es como lo que nos mantienen digitalmente unidos. Está el grupo de la Brigada de Abogados Socialistas, que estamos muy contentos porque ganamos 2 consejeros en el Colegio de Abogados, lo colgamos. En otros grupos que son los del sector que a uno pertenece, los grupos, estoy también en el grupo de los apoderados de la lista, yo soy uno de los apoderados de la lista B, de la lista que perdió, y así varios grupos más, pero el nivel de encrispamiento que están todos estos grupos, sean de lo de que sea uno, sean de otro grupo dentro del partido, la gente se está yendo al grupo WhatsApp y con rabia y furia porque están desencantados. Pues. Entonces esto tiene que en algún momento, porque ahora estamos en el fuego, estamos en la brasa, una vez que salgamos un poco de este encrispamiento, tenemos que construir, si el Partido Socialista no va a morir por esto. O sea, se han soportado cosas más terribles, se soportó una dictadura. Pero esto es causado por nosotros. Y como es causado por nosotros, nosotros que lo podemos resolver. Y claro, ya, no sigamos en este punto. Yo creo que le hemos dado, y te agradecemos, Roberto, te agradezco yo en particular lo derechamente que encaraste el problema. No tiraste ni trataste de sacar la pelota para hacer tiempo, digamos. Le fuiste de frente y eso sí es muy valioso. Yo creo que por ahí es por donde se parte arreglando los temas. Oye, hay otro tema que no es nada de fácil, para que le demos por lo menos una vuelta, que tiene que ver con lo que ha ido ocurriendo en el Instituto Nacional. Y lo que pasa con estos jóvenes, digamos, y con las formas de encarar el tema, porque
todos vamos a estar de acuerdo que no es posible que haya gente que esté tirando bombas Molotov y todo lo que sabemos. Y tampoco es posible que haya carabineros rodeando el Instituto Nacional permanentemente y fuerzas especiales, etcétera. Y que haya estos niveles de violencia. Pero el punto es cómo lo encaramos, cómo se resuelve un tema tan complejo. Y si le alcanzamos en una vueltecita, este es un tema que seguramente vamos a seguir conversando después, ¿por qué? ¿Cómo? Es una de las preguntas de la filosofía, digamos. ¿Cómo llegamos aquí? Karina. Yo ayer escuché unas declaraciones del alcalde Jadwe de Recoleta que me parecieron súper asertivas para evaluar lo que ocurre en el Instituto Nacional y que es muy triste. Y sobre todo un colegio que está, es un histórico, está fundado en la perspectiva de fortalecer las instituciones laicas en nuestro país, que estaba viviendo un cambio desde la misma comunidad educativa para transformarse en un colegio más democrático y pasar a ser un colegio mixto. Pero concuerdo con el alcalde Jadwe en que la política de la selección es un fracaso. Él ayer comentaba y decía que el Instituto Nacional es el colegio que cumple con todas las normativas de selección para todos. Es el colegio que tiene el parámetro de selección estudiantil histórico, con los mejores alumnos siempre. O sea, entrar al colegio, al Instituto Nacional no es fácil. Se supone que pasan un proceso de selección académico muy fuerte y un seguimiento a las familias para que los jóvenes y los niños que están ahí estudiando sean también los mejores. O sea, seleccionan, por tanto, el apoderado, seleccionan los alumnos, a los docentes, seleccionan al director. O sea, todo está seleccionado y el colegio con mayor conflictividad. Es decir, la política de selección es un fracaso. Entonces, en vez de generar espacios democráticos de cogobernabilidad con el mundo estudiantil, de diálogo, es cierto que es condenable lo que ocurrió y lo que ocurre cuando los niveles de violencia suben tanto que hay lo que pasa las bombas Molotov, que termina un joven quemado. Pero la respuesta del gobierno local, del municipio de Santiago, es igual de violenta. O sea, ¿hasta cuándo creemos que la violencia del Instituto Nacional se va a terminar con el nivel de violencia carabinero del alcalde? Estadísticamente, históricamente, los estudios no solo locales, sino que globales de conflictos de violencia, no sé, en Afganistán, se trató de resolver con la guerra en Afganistán. Y hasta el día de hoy, la violencia en Afganistán no se detiene. Lo mismo en Irán, en Arabia Saudita. O sea, la violencia no se va a resolver con niveles de violencia que está instalando hoy día el municipio, o los conflictos del Instituto Nacional no se van a resolver con mayor violencia. Vemos que el Instituto Nacional, este gran colegio, esta gran institución educacional, tiene los baños deteriorado. Uh-huh. O sea, la calidad de vida de los estudiantes dentro de la comunidad educativa es penosa. En las mismas grabaciones uno veía cómo estaban los pupitres. O sea, todo lo que conlleva a situaciones de violencia, analizando de una perspectiva sociopolítica, es un germen de que haya un tratar de superarlo, y no vamos a decir que jóvenes de 17 años van a tener todas las herramientas para superarlo. O sea, si le responden con carabineros entrando a la sala, equiparados para enfrentar violentamente a personas que no están en condiciones de enfrentar a alguien, o sea, la desigualdad de la fuerza es profunda. Creo que el alcalde lo que quiere es más violencia. No quiere resolverla, y eso yo lo encuentro tremendamente preocupante, y que desde el gobierno central, desde el Ministerio del Interior, se avale. Porque yo creo que la política que está implementando está haciendo que este conflicto aumente. El año pasado fue el liceo de aplicación. Hoy día el Instituto Nacional. O sea, ¿quiere decir que solo los jóvenes de la comuna de Santiago son violentos? ¿O no será el alcalde el violento? Rodrigo Durán. No puedo estar más en desacuerdo con Karina. Está muy bien. Lamentablemente, pero aquí había durado mucho el acuerdo. Al menos para reformas políticas podríamos hacer, pero en esto, no. Para mí para empezar, lo que dice Jadwe es absurdo. O sea, el Instituto Nacional es un colegio que funcionó con una política de selección por mérito académico durante los últimos 170 años, con ciertos perfeccionamientos.
el nivel de violencia que vemos hoy día en el Instituto Nacional es inédito. No tiene que ver con una... De hecho, uno podría decir que lo que fracasa no es la política de selección. Al revés, son las reformas que se impulsan para terminar con esa política de selección en el interior de la institución. Pero yo no creo que vaya por ahí. Yo creo que aquí hay un deterioro institucional que se produce debido a la negligencia con la cual se vio esto, no solamente al interior del colegio, sino que aquí, o de la dirección, sino que principalmente por parte de las familias. Yo creo que aquí los padres de los estudiantes que están cometiendo los delitos que se están cometiendo en del Instituto Nacional son los responsables. Los profesores que avalan, o sea, hay videos en los cuales aparecen profesores asusando estudiantes a armarse, a combatir el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Afortunadamente, son pocos quienes han llevado el Instituto Nacional a este nivel de violencia. No es responsabilidad del alcalde, el alcalde está aplicando lo que tiene que aplicar. O sea, ¿qué vas a hacer tú como alcalde o como autoridad si es que tienes personas, individuos, en los techos de edificios con armas que pueden matar a alguien, que pueden quemar un transeúnte? O sea, lo que nosotros vimos, lo que hemos visto los últimos meses, es que estudiantes se suben con overoles blancos, con bombas Molotov, y disparan 70 bombas al día a la calle. ¿Qué pasa si pasa un viejo, un niño o un ciclista y le cae una bomba Molotov y se muere quemado? ¿Quién se va a hacer responsable de eso? Vamos a ser todos, porque hemos llevado a una situación extrema de violencia al interior del instituto. Aquí hay una responsabilidad compartida, pero para mí en primer lugar pasa por las familias, que han permitido y que han en algunos casos asusado esto. Lo segundo es que Karina hablaba de las condiciones al interior que podrían ser como de violencia estructural o qué sé yo. La Municipalidad de Santiago en el año 2018 gastó más de 2.500 millones de pesos no en mejorar condiciones de sus liceos, en arreglar los destrozos que habían generado los mismos estudiantes al interior de esos liceos, en el INBA, en el Liceo de Aplicación, en el Instituto Nacional. Entonces, lamentablemente, hoy día, grupos pequeños, radicalizados, no con una agenda de izquierda ni nada por el estilo, radicalizados con sin mayor sentido, son como los panquetas de que enfrentaron a Margaret Thatcher en los 80. O sea, es una cuestión bien especial. Yo conozco harta gente que está en los centros de padres del Instituto Nacional. Decían, aquí tenés anarco-veganismo como una de las demandas más importantes. Tienes como 5 lotes de estudiantes, entre 12 y 15 estudiantes, y que tienen distintos petitorios. El presidente del centro estudiante no tiene legitimidad. Tiene la legitimidad que le otorga su cargo, pero él no habla por los 80 estudiantes que están movilizados al interior del... Cuando se hace una toma, creo que fue el día lunes, son los mismos estudiantes movilizados, los más radicales, quienes se toman la toma que había hecho el centro estudiante. Y es por eso que ellos, padres, autorizan la entrada de carabineros para bajar una toma en la que no quedaba nadie cuando llegaron los carabineros. Entonces, para mí la situación es de un deterioro institucional profundo en la cual tenemos que tener la valentía de condenar a las familias que son responsables de que hayan estudiantes al interior del instituto que quieren destruir el Instituto Nacional. Y hay que echarlos. Y afortunadamente, hoy día hay porque uno puede dialogar con el centro estudiante, pero uno no puede dialogar con un grupo de alumnos que no tienen ninguna orgánica, que no tienen ninguna voluntad de diálogo, que su única agenda es generar un conflicto que está increciendo. O sea, hoy día estamos bailando al ritmo de grupos radicalizados que no tienen voluntad de diálogo, no tienen institucionalidad para dialogar. Entonces, si es que el centro de estudiantes no es capaz de condenar con firmeza a esos alumnos atomizados que están generando la crisis que estamos viendo, no vamos a poder tener una instancia de diálogo que nos permita avanzar. Porque creo que hay demandas legítimas en el petitorio que presentó el centro de estudiantes. Creo que hay demandas que no tienen mucho que ver, como el TPP, que no sé por qué, pero bueno, está ahí. Pero hay otras que tienen que ver con condiciones, con currículum, con el tema de que sea mixto, etcétera. Pero ese diálogo no va a ser factible porque vas a tener a 2 personas dialogando y a un tercero que no está en la mesa, que te va a pegar en la mesa, te la va a dar vuelta, te la va a quemar y te la va a romper y te va a obligar a seguir hablando de la violencia y no de las demandas reales que tienen las familias que sí quieren estudiar en el Instituto Nacional. Roberto Santa Cruz. Voy a tratar de ser resumido, pero voy a partir de atrás para adelante. No sé si alguno de los presentes ha escuchado este grupo que se llama los individualistas que atienden a los salvajes. Sí. Son los que le mandaron que han mandado ya 2 a la bomba Landerreche y ahora hace poco al presidente del metro. Exactamente. Sí. Alegranche. Yo el 1 de mayo pasado tuve la oportunidad de estar un ratito, no en la marcha oficial de la CUT, sino que fui a ver un poco qué pasaba con esa marcha alternativa donde estos grupos van. Y el nivel de violencia de algunos muchachos
que no es la tradicional violencia del izquierdista, como podría decirlo, o de la extrema derecha, que es terrorista, lo que sea, sino que es alguien que no le tiene miedo a la muerte, que le da lo mismo que le llegue una bala, que va en el paradero, y cuando la misma gente ahí le replica, gente ya más mayor, que marchaba también en grupos que son, es una marcha bien distinta a la de la CUT, esta es violenta. Le dice, oye, pero no queme el paradero, que eso nos sirve a todos. Los viejitos, ¿qué me importa el paradero? Si hay que destruirlo todo. Y ese concepto va relacionado con esto. Yo creo que la violencia, primero desde el punto de vista del estudiante en el institucional, va relacionado con esos grupos que ya no le creen a nadie. Y no le creen a nadie y tampoco le importa su propia vida, porque el muchacho que se quema estaba ya expulsado del Instituto Nacional, había sido 2 veces encontrado con elementos para hacer molotov, y sigue ahí y se quema el mismo prácticamente, arriba del techo, en la imagen. Entonces, ese muchacho ni siquiera tiene, o sea, no cree en el Estado, no cree en la humanidad, no cree en nada, tampoco cree que en su vida vale. Y eso es un problema que va creciendo en Chile. Son pequeñas señales que estamos teniendo. Entonces, el problema, tal vez visto más sociológicamente, es más grave. Ahora voy para adelante. En la coyuntura misma del instituto, creo que efectivamente ellos sí tienen un centro de estudiantes que es bien pensante, tienen harto que comer en ese centro de estudiantes e intentan ordenar un poco, pero claro, tienen grupos extremos que se le arrancan como pasa siempre en todas partes. Y por otro lado, la posición del alcalde yo creo que es conveniente para él la violencia, porque su discurso es toda la dureza de la ley, todos para afuera. Entonces, la imagen del muchacho intentando quemar a otros, cabros con overoles blancos o naranjos, a él le favorece, porque su electorado quiere algo más, que quiere que a los cabros lo echen, los saquen del sistema, lo que sea, y eso es lo que espera que se diga. Entonces, a él, que es un alcalde bastante inteligente, en todo Santiago lo conocen, o sea, independiente de que yo no configuro para nada en lo que él piensa o dice, uno se da cuenta cuando habla con los comerciantes de Santiago, con la gente de Santiago, que él por lo menos se conoce toda la esquina de Santiago, es un tipo que es de terreno. Y su electorado en Santiago quiere que él sea violento con los muchachos. Yo encuentro que es lo peor, porque eso destruye la educación pública. Entonces, es como darle el elemento necesario para que él siga destruyendo la educación pública, que es una cuestión ideológica. O sea, el alcalde Alessandri, al igual que el gobierno del presidente Piñera, pretenden destruir la educación pública. No les conviene porque su sistema funciona de otra forma. Y lo que ocurre con estos actos violentistas es reprimir con más violencia y por lo tanto se da razón a la gente común y corriente que el discurso es que, no, ¿para qué? Pues si es mejor el lugar privado donde mi hijo está tranquilo o el lugar desde el punto de vista del padre, donde mi hijo estudia bien, la universidad donde no hay ningún tipo de acto rebelde que pueda atraer algún deterioro a su calidad profesional después, que es lo único que le da plata, porque al final yo estoy pagando por un producto, consumo el producto, que es la educación, eso me da un estatus, lo cual sabemos bien que es mentira, que aquí en el país la mayoría de la gente que es progresa es porque tiene red de contacto o pertenece a la élite. O sea, son muy pocos los que de verdad clase media logran los signos ese tipo de ayuda, logran hacerlo. Gente experimentada con magíster, lo que quieran, así. Sin embargo, nos confunden el discurso. Entonces yo creo que lo que ocurre institucional es querer destruir la educación pública, porque aquellos grupos radicales con los que yo no comparto le están dando justamente el input publicitario que necesita la derecha más dura de este país para decir que ellos sí están con la gente y con la familia. Mira, yo quiero hacer un punto. Sí, el tiempo. Pero puedo hacer un... 10 segundos. Ya, es que yo creo que en la lectura de Rodrigo, el hecho que el Instituto Nacional tiene alrededor de 4.000 estudiantes. Y el centro de alumnos representa al menos a 3.920 y 80, o sea, tiene legitimidad, no es que no la tenga. Y estos 80, o sea, en términos políticos, si el alcalde prefiere solo tener el conflicto con 80, es que su intensidad y su intención es generar diálogo de violencia, no con quienes están buscando soluciones. Entonces ahí Rodrigo, yo creo que el alcalde es una posición violenta. Tus 10 segundos. El alcalde ha tenido acercamientos con el centro de estudiantes que representa 3.900. El Parlamento, estos estudiantes han ido al Congreso a exponer. Se han burlado de los parlamentarios de mi sector, que bueno, uno se puede burlar, pero al final yo creo que aquí hay una cosa que quería decir en contraposición a lo que dijo Roberto. Si hay un presidente que ha hecho harto por la educación pública, es el presidente Piñera con los liceos bicentenarios y con la ley de fortalecimiento de la educación pública, y esperemos que ahora se pongan los recursos que están pendientes de inyectar, se inyecten con los cambios que hubieron en el ministerio. 10 segundos. Muy bien. 5 segundos, Roberto. No, esperamos tener un buen resultado un ratito más. Ay, sí. En el fútbol me refiero. Muchas gracias. Bueno, nos vamos.
Ahí lo Muchas ponemos gracias, de acuerdo. Roberto Santa Cruz. Muchas gracias, Muchas gracias. Rodrigo Durán. Roberto Santa Cruz, abogado socialista. Rodrigo Durán, dirigente de Evópoli. Querida Karina Oliva, Nos dirigente vemos. de Comunes. Un gusto como siempre. Muchas Muchas gracias gracias. por habernos acompañado. Nos vamos. Que tengan un muy, muy buen fin de semana.